Entonces, el primer ejercicio, muchachos, dice, microscópicamente, me habla de la temperatura, microscópicamente es una medida de la energía cinética translacional media de las moléculas, ¿sí? Recuerden que la temperatura tenía dos definiciones, microscópica y macroscópica. La definición macroscópica simplemente es la sensación de frío o caliente, ¿ya? En las cuales se utiliza obviamente el sentido del tacto para determinar qué cuerpo tiene más temperatura que otro. Pero no es obviamente 100% confiable. Ninguno de los sentidos del hombre, de la persona, ¿no? Pues es 100% confiable para poder determinar las características de algún dato físico o químico que se quiere estudiar. En este caso, temperatura, pues el tacto no es 100% confiable. Entonces necesitamos otro tipo de definición. La microscópica, una definición más íntima. Entonces la definición microscópica me dice energía cinética translacional media de las moléculas de un cuerpo. Dicho en un término un poco más fácil, grado de agitación molecular. Mientras más rápido se mueven las moléculas, más temperatura va a tener esa sustancia, ¿ya? Entonces, microscópicamente es una medida de verdadero. Macroscópicamente es una medida de la calidad sofriaria de un cuerpo, verdadero. Es una medida de calor que posee un cuerpo, no, falso. La próxima semana vamos a ver que el calor no es algo que un cuerpo tiene, sino es algo que un cuerpo transfiere a otro. El calor no se tiene, el calor se transfiere, el calor se gana o se pierde. El calor no se puede tener. Ese calor que tú ganas lo almacenas en otro tipo de energía que ya lo veremos más adelante. Por ahora, falso. La temperatura no es una medida del calor que posee un cuerpo. Falso. Entonces la respuesta sería águila. Dos. ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Jordan Chicoma. ¿Alguna duda, hijo? Lo del frío, profe, también se transmite. El frío. No, el frío es una sensación. El calor o la calor también es una sensación. Pero en términos físicos, calor es energía en transición entre dos cuerpos. Chuscamente hablando, o coloquialmente hablando, decimos tengo mucho calor o tengo poco calor. Cuando lo correcto es decir estoy ganando o estoy perdiendo mucho calor. Si yo estoy ganando mucho calor, mi temperatura aumenta, por lo que yo siento bochorno. Si yo estoy perdiendo calor, mi temperatura disminuye, por lo que yo siento frío. ¿Ya? ¿Sí? O sea, es una chabacanería decir tengo calor. ¿Sí? Como decir entonces, salir afuera. No vas a entrar, ¿no? Vas a salir, pero está mal dicho. Algo así claro. para que entiendas. ¿Ya? Entonces esa sensación de frío, como usted dice, estamos perdiendo Es porque calor. estás perdiendo calor. Esa es la Ya. sensación de frío. La sensación de frío es porque tu cuerpo pierde calor y tu temperatura comienza a disminuir. Esa sensación nosotros lo expresamos como frío. No es que el frío se transfiere. Lo que se transfiere es el calor. Es energía que va de un cuerpo a otro. Ya, bacán. ¿Sí? Es por eso que digo que decir que tengo calor está mal dicho. Lo correcto es decir, estoy ganando mucho calor. Eso es lo correcto. O estoy perdiendo mucho calor en su defecto. Entonces el frío no existe en sí. No, el frío es una sensación, Aide. El calor sí es energía que fluctúa entre dos cuerpos de diferente temperatura. El frío no fluctúa, el frío es una sensación. ¿Ya? ¿Sí? Es como la felicidad. Es una sensación. La alegría es una sensación. Solo que esta es una sensación física, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La cual describe una disminución de temperatura. Si tu temperatura aumenta, no vas a sentir frío, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Algo así, Fabricio, ¿no? Decir tengo calor es como decir déjame respirar un poco de aire, algo así. O sea, está mal dicho, pero la idea se entiende. Sí, Edison, probablemente sí. Dicen que cuando tengan frío, abrácense para que el calor corporal fluctúe entre ambos. Ya no se distraigan tanto. Pregunta 2. Con relación al punto de coincidencia de las escalas termométricas,
¿Ya? Recuerda que los puntos de coincidencia eran las temperaturas de ebullición y fusión, ¿no? Aunque las coincidencias también pueden ser si tienen el mismo número. Recuerda que la temperatura de ebullición para Celsius era de 100 y para Fahrenheit era de 212 y para Kelvin de 373. La temperatura de fusión para Celsius era de 0, para Fahrenheit de 32 y para Kelvin de 273. Esas temperaturas coinciden, obviamente, a diferentes valores. ¿Por qué entonces se le dice que coincide? Porque vas a tener la misma sensación de calidez, porque las moléculas se mueven a la misma rapidez en promedio. Si una sustancia está a 100 grados Celsius, una sustancia está a 212 Fahrenheit, son equivalentes. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Muy bien. ¿La escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden a 40? Vamos a averiguar. Problemita número 2. Recuerda que la escala Celsius y Fahrenheit se relacionan con esta fórmula. Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Ahora, si yo quiero que coincidan, significa que deben de tener el mismo número. ¿El mismo número, profe? Sí, entonces la medida de Celsius y la medida de Fahrenheit deben de ser iguales. Sí, iguales a un X. Voy a calcular ese X. X entre 5 es igual a X menos 32 sobre 9. Ahora vamos a despejar el X. En aspa, 9X igual a 5X menos 160. Paso a restar. 4X es igual a menos 160. ¿Cuánto vale mi X? Menos 40. ¿A qué valor numérico las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden? Al valor de menos 40. Ahí coinciden las dos escalas. O sea que menos 40 Celsius y menos 40 Fahrenheit significan la misma temperatura porque coinciden en el mismo valor numérico. ¿Ya? ¿Y qué me decía el enunciado? Me decía 40, no, a menos 40. ¿Ya? La escala Celsius y la escala Kelvin no tienen punto de coincidencia. Bueno, vamos a averiguarlo. La escala Celsius y la escala Kelvin. ¿Te acuerdas cómo era? Celsius más 273 era igual a Kelvin. ¿Sí o no? Para que coincidan, ¿qué significa? Que a Celsius le pongo X y a Kelvin, ¿cuánto debo de ponerle? X también, ¿no? Tienen que tener el mismo valor numérico. ¿Eso es cierto? No, porque la X se elimina y me sale una incoherencia. ¿Cuál es la incoherencia? Que 273, eso es igual a 0. Absurdo. Y si eso es absurdo, entonces las escalas Celsius y Kelvin coinciden. No, no coinciden, ¿no? El segundo enunciado sería verdadero. No coincide. No hay valor que pueda calcular. Y el último. ¿Coinciden la Fahrenheit con la Kelvin? En el último enunciado dice, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit coinciden en 572.25. A ver, vamos a ver. La escala Fahrenheit y la escala Celsius. Entonces yo pongo Fahrenheit menos 32 es a 9, como Kelvin menos 273 es a 5. Vamos a encontrar el valor de coincidencia. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle X a cada uno. Entonces yo tengo X menos 32 es a 9, como X menos 273 es a 5. Multiplicando en aspa, yo tendría 5X menos 160 igual a 9X menos, ¿cuánto es 9 por 273? 9 por 3, 27, llevo 2, 63, 65, llevo 6, 18, 24. 2457. Pasa a sumar
¿Cuánto tendría si paso un mes? 2457 menos 160. Sería 2190, ¿no? Sí, 2197. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Gracias. ¿Todos de acuerdo con eso, no? 160 más... ¿Está bien? No, 2297. No esté mal. 2290. Ahora sí, ¿no? 0 más 7, 0, 6 más 9, 15. Digo 1 más 2, 3 más 1, 4. Ahí está. Y este 5 lo paso a restar y me sale 4x. Vamos a dividir y vamos a despejar el x para ver qué valor me sale. 5 por 4, 20. Le bajo el 2, 29. 7 por 4, 28. Acá es 9, ¿eh? 28, me queda 1, 17, 4, 16, me queda 1,25. La respuesta es, muchachos, 574.25. Muy bien, Gutiérrez. Esa es la respuesta. Gracias, gracias, muchachos, por el saludo. Y dice 572.25. Me late que el que ha dividido se ha equivocado en ese enunciado. Me late, ¿no? Porque sí, pues falso, ¿no? Es 574 y dice 572. Pero yo pienso que el patita que ha hecho ese problemita, porque es obviamente control C y control V que se rebota, me parece que el patita que ha hecho ese problema se ha quinceado en dividir. Así que corrígele y ponle el cuatrocito para ponerle verdadero. ¿Ya? Verdadero. Pero ponle el 4. Para mí que el patita que ha hecho ese problema se ha quinceado en dividir, obviamente. Mira lo que está dividiendo, cualquiera hace 15. Verdadero, pero ponle el 4, ¿ya? Verdadero, verdadero. Profesor, No pero vayas a pensar que así te va a venir en el examen de admisión. Estoy diciendo que el patita que ha hecho ese problema se ha quinceado. Ponle 4, confundido el dividir. ¿Ya? Verdadero. Entonces, el enunciado sería falso, verdadero, verdadero. Clave besito. ¿Ya? ¿Alguien va a intervenir? ¿no salía clave igual si le ponía un falso? Claro, pues claro, obviamente falso, ¿no? Obviamente si le pone falso también hay clave. Solo que yo estoy diciendo que el patita que haya puesto ese enunciado, sea quien se va a dividir. Un lapsus, un blooper le ha pasado al plantear sus problemitas. Hay que ayudarlo. Así también Realmente pasa he en querido que admisión. sea verdadero. ¿Ya? En admisión Recuerda, también las pasa. escalas Celsius y la escala Fahrenheit coinciden a 40, falso, coinciden a menos 40. La escala Celsius y la escala Kelvin no tienen punto de coincidencia, verdadero, no tienen punto de coincidencia. En la escala Kelvin y la escala Fahrenheit coinciden a 572.25, ahí arréglalo y ponle 574, ¿ya? Para que obviamente sea verdadero. Y la clave sería falso, verdadero, verdadero. Clave B. ¿Ya? La clave sería la B. Falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? ¿Sí? MB. MB. Gustavo, un ratito. Chicos, disculpen. Hay chicos que no están en el... chicos del aula 2, por favor, vuelvan, salgan.
Gustavo, tu audio está apagado. Ya, la primera sale la A. Jordan, no son fallas que ocurren en el examen de admisión. Estoy explicando que en ese enunciado el patita que ha hecho problemas seguramente para el año pasado, el anteaño, que parece que lo han copiado nada más, ha dividido mal, hay que corregirlo. Como yo planteo un problema, y a mí me sale 16.5, y en las claves pongo 16.2, y no hay otra clave que se aproxime, entonces no es que esté mal, sino que está dividido mal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sean tan exagerados. ¿Ah? Simplemente ha pasado. Se le apoya al hombre que inventó el problema. No hay broma. Ya sabes cómo se plantea. Esto es lo que tiene que estar en tu cabeza. ¿Sí? Bien. Ahora, ya entonces el segundo sale clave beso, falso, verdadero, verdadero. Ya le tomé foto, vamos con el ejercicio número 3. Me dice también indicar verdadero, falso. ¿La temperatura es la medida de la energía cinética molecular? Pues claro que sí, la temperatura mide la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, obvio, verdura. La temperatura mide el calor de un cuerpo, ya van 2 veces que dan el mismo enunciado y estoy diciendo que no. Ya que tú marques verdadero, son 2 veces que digo que no, la temperatura no mide calor. La escala Celsius es absoluta. Bueno, tú debiste haber estudiado 3 escalas, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. De esas 3 hay una que es absoluta. ¿Quién sería? Kelvin. Kelvin. ¿Y por qué es absoluta? Porque no cuesta mucho. Porque llega a ser absoluto. Porque llega a 0 y... Porque no hay valores negativos. Bien, Ana Lucía, porque no admite valores negativos, o como bien lo dijo Aide, porque su mínima temperatura es 0. Valores negativos no tiene. No hay, por eso es absoluto. Así como en tu álgebra, valor absoluto puede ser negativo. No, un valor absoluto siempre es positivo o mínimo 0. Usando ese argumento matemático es que se define la escala absoluta Kelvin, donde su mínima también vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que me dice, Kelvin es absoluta porque tiene 0 absoluto. O chibolo, la Celsius también tiene 0 absoluto. La Fahrenheit también tiene 0 absoluto. Solo que el 0 absoluto del Celsius, ¿a qué número le corresponde? A menos 273. Y el 0 absoluto del Fahrenheit, ¿a qué valor le corresponde? Al menos 460. No, y el 0 absoluto del Kelvin, ¿a qué valor le corresponde? A 0. Ahí hay coincidencia. Pero no vayas a pensar que se le llama escala absoluta porque tiene 0 absoluto. Y los otros sí tienen. Entonces, esa definición está mal. Tú tienes que decir, se le llama escala absoluta porque no posee valores negativos. O sea que si en alguna alternativa tú ves menos 1 Kelvin, recontra falso. Imposible. Porque en Kelvin la mínima vale 0. Entonces la alternativa sería verdadero, falso, falso. Dado. Clave dadito en la pregunta 3. Vamos en la pregunta 4. Indicar verdadero o falso las siguientes proposiciones. Un cambio de temperatura a 1 grado Celsius es mayor que un cambio de temperatura de 1 Fahrenheit. Muy bien. Ahora nosotros vamos con cambio de temperatura. Cambio de temperatura significa variaciones. Tú debes recordar que en temperatura existen 2 tipos de fórmulas. Las conversiones y las variaciones. Tú has aprendido tu formulita de conversión con las 3 escalas conocidas de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿No? Tú te has aprendido esto. Celsius es a 5, y eso es igual a Fahrenheit menos 32 es a 9, y eso es igual a Kelvin menos 273 es a 5. Ya, déjame chismearte que esa vaina es la regla de conversión. O sea, con esa fórmula yo voy a convertir de una escala a otra. A partir de esa fórmula de conversión, nosotros vamos a poder establecer la fórmula de variación, en las cuales se van a transformar variaciones de temperatura a otra. Variación en Celsius es a 5, como variación en Fahrenheit es a 9,
Y como variación en Kelvin es así. Ahora, maestro, ¿cómo yo sé si es una conversión o una variación? Muy fácil. Mira lo que te pongo acá. Oye, la temperatura inicial de A es de 10 grados Celsius. Y se le va a sumar, vamos a ponerle 40 Kelvin. En cambio, la temperatura inicial de B es de 40 Kelvin. Y se le va a agregar 10 Celsius. ¿Es la misma temperatura final para ambos? ¿Ambos tendrán la misma temperatura final? Sí. Aparentemente sí, ¿no? Porque, profe, 10 Celsius, es la misma vaina, pe maestro. No es la misma vaina, mi pequeño brontosaurio. ¿Por qué? Si está sumando al revés, aguanta, chibolo. La temperatura inicial de A es de 10 grados Celsius. Eso significa que 10 grados Celsius es una temperatura fija. Mientras que la temperatura inicial de B es de 40 Kelvin. Y 40 Kelvin también es una temperatura fija. Todas las temperaturas iniciales y finales son temperaturas fijas. ¿Ya? Y las temperaturas fijas, iniciales o finales, se trabajan con conversión. Esta fórmula permite trabajar a temperaturas iniciales y temperaturas finales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? En cambio, sumar o restar una temperatura es una variación. Esto de acá es una variación de temperatura. Esto de aquí es una variación de temperatura. Así que tengan mucho cuidado, muchachos. Si yo quiero saber qué temperatura final es más grande, necesito ponerlos en la misma escala. Así que, Turi, o transformas las temperaturas fijas o transformas los incrementos. Depende de ti. Yo voy a transformar los incrementos. Observa. Si esto es una variación de temperatura, ¿qué fórmula debo de usar? Pues la fórmula de variaciones. Y donde se está comparando Celsius a Kelvin. Entonces yo voy a comparar Celsius y Kelvin. Y si yo comparo las variaciones de Celsius y Kelvin, descubro algo bien bonito. Que la variación en la escala Celsius y la variación en la escala Kelvin, ¿cómo son? En variación son iguales. Lo que significa que sumar 40 Kelvin es lo mismo que sumar, ¿qué cosa? 40 Celsius. ¿Y cuánto sería mi temperatura final? 50 Celsius. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Chévere. Ahora, maestro. 40 Kelvin es una temperatura fija. Lo debo de pasar a Celsius. Entonces, dime tú, debo de usar la regla de conversión. Pero entre Celsius y Kelvin hay una reglita bien práctica. ¿Cuál era? Que Celsius más 273, ¿a qué es igual? A Kelvin. Oh, ¿notas la diferencia? Para pasar una temperatura fija en Celsius a otra temperatura fija en Kelvin, tengo que sumarle 273. No es lo mismo, brontosaurio. Pero si yo hablo de incrementos o disminuciones, suma o resta de temperaturas, en general, hablo de variaciones, ahí sí son iguales. Ten mucho cuidado cuando es una temperatura fija y cuando es una variación. Entonces, este 40 Kelvin es una temperatura fija. Lo debo de reemplazar acá y encontrar el valor de Celsius. Entonces yo tengo Celsius más 273 es igual a 40 Kelvin. Dime cuánto vale mi Celsius. Menos 230, ¿sí o no? Entonces, 40 Kelvin como temperatura fija equivale a menos 233 grados Celsius. Y a eso le voy a sumar los 10 grados Celsius y dime cuánto me sale. Menos 223 grados Celsius. Pregunta, ¿tienen la misma temperatura final? No. ¿Quién está más caliente? ¿A
o B? Ah, A, porque tiene más temperatura. ¿De quién se mueven sus moléculas más rápido? ¿De A o de B? ya. De A. Claro, porque decirte que las moléculas se mueven más rápido es lo mismo que decirte quién está más caliente, chico. ¿Quién tiene más temperatura? ¿De quién la energía cinética reticular media de las moléculas tiene más valor? ¿De A o de B? De A. Porque te acabo de decir sinónimos. ¿Quién tiene más movimiento molecular? Es lo mismo que te digan quién tiene más energía cinética reticular media. Y es lo mismo que te digan quién está más caliente. Son sinónimos. Apréndetelo bien. Y esta es la diferencia entre saber cuándo usar conversión y cuándo usar variación. ¿Ah? Espero que se haya quedado bien claro. Ahora sí, borro para explicar el problemita número 4. ¿Ya? Voy a borrar para explicar el problemita número 4. Aunque también le voy a tomar foto, ¿eh? Está bien. La esposa de Will Smith ya sido infiel. Ha salido llorada y todo eso. Bien, muchachos, ya le tomé foto. Ahora sí resolvamos el ejercicio número 3. Bien. ¿Qué nos dice el problemita número 4? Perdón. ¿Qué nos dice el problemita número 4? Me dice, un cambio de temperatura de un Celsius es mayor que un cambio de temperatura de un Fahrenheit, pero la variación en Celsius es ¿a cuánto? Es a 5, como la variación en Fahrenheit es a 9. Entonces yo reemplazo y digo, si la variación en Celsius vale 1 grado, ¿cuánto equivale eso a la variación en Fahrenheit? Reemplazo y digo 1 entre 5 es igual a la variación en Fahrenheit sobre 9. 9 por 1, 9, 9 entre 5, 1,8. Entonces, muchachos, si la variación en Celsius vale 1, la variación en Fahrenheit, ¿cuánto vale? 1,8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso significa que 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit en variación. Entonces, si yo comparo en variación de temperatura 1 grado Celsius con 1 grado Fahrenheit, ¿quién es más grande? ¿Un Celsius o un Fahrenheit? Si ahora sabes que un Celsius es 1,8 Fahrenheit. ¿Es más grande o más chiquito? Así. Claro, en variación, ¿ah? En variación. Estoy hablando de variación. Ahí dice bien claro que un cambio de temperatura, una variación. Entonces, un Celsius es más grande, ¿no? Obviamente. Porque un Celsius equivale a ¿cuánto? A 1,8 Fahrenheit. Entonces, un Celsius es más grande que un Fahrenheit. Es como que te dijera a ti, ¿qué es más grande? ¿Un sol o un dólar? Si tú sabes que un dólar equivale a 3.5 soles, un dólar. Obvio. Carlos Eduardo, concéntrate. Lo mismo acá, pues. ¿Qué es más grande? ¿Un Celsius o un Fahrenheit? Si sabes que un Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Un Celsius es más grande. Siguiente enunciado. Un cambio de temperatura de un Kelvin es mayor que un cambio de temperatura de un Fahrenheit. O sea, un Celsius y un... perdón, ¿qué me están pidiendo? Un Kelvin, ¿no? Un Kelvin lo estamos comparando con un Fahrenheit. ¿Quién es más grande, ah? ¿Un Kelvin o un Fahrenheit? Pero muchachos, tú sabes que en variación de temperatura, porque estamos hablando en variación,
la variación de Kelvin y de Celsius es la misma, ¿sí o no? Claro, en variación de temperatura, Kelvin y Celsius es lo mismo. Variar un Kelvin equivale a variar un Celsius. Y un Celsius ya sabemos que es 1.8 Fahrenheit. Así que un Kelvin, que es lo mismo que un Celsius, también equivale a 1.8 Fahrenheit. Así que un Kelvin es más grande que un Fahrenheit. Un cambio de temperatura en un Kelvin es mayor, también verdadero. La escala Celsius y Fahrenheit coinciden en menos 40. Sí, lo hicimos en el problemita anterior, ¿no? La escala Celsius y Fahrenheit coinciden en menos 40, verdadero. Clave, Allianz. Todos son verdaderos. ¿Ya? En el problema número 4. ¿Todo bien, muchachos? Vamos con el problema 5. La temperatura se define como de las moléculas que forman un cuerpo. Bueno, microscópicamente la temperatura se define como la energía cinética translacional media, ¿no? ¿Dónde está esa clave? Cachimbo, ¿sí o no? Clave cachimbo. Microscópicamente la energía cinética translacional media, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, excelente, Silva. Muy bien, ¿no? Briana, Romina, Jason. Y ahora vamos al problemita 6. Vamos a tomar fotos. Bien, vamos al problemita número 6. ¿Qué nos dice el problemita número 6? Un termómetro Celsius defectuoso, ¿ya? Me están comparando un termómetro Celsius defectuoso, seguramente con uno que está bien, ¿no? Dice que el malogrado marca 105 y menos 5 para las temperaturas de ebullición y solidificación, que es la temperatura de fusión, obviamente. Entonces, yo estoy comparando un termómetro Celsius malogrado con un termómetro Celsius que está correcto. El malogrado marca 105 para la ebullición y menos 5 para la fusión. Cuando lo correcto debió de ser 100 y 0. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí, maestro. Me dice a mí. Indique para qué temperatura este termómetro defectuoso indicará una lectura correcta. Cuando el termómetro malogrado indicará una lectura que sea cierta. Cuando coincida con el termómetro correcto. Entonces, en el termómetro malogrado marca un X. En el termómetro correcto también debería de marcar X. Entonces yo aplico mi tales, ¿ven, muchachos? Chiquito entre grande. Chiquito entre grande. ¿No? La relación de tales. Recuerda que al aplicar tales, tú estás restando los puntos. X menos 5, X más 5, sobre 105 menos 5, 110. Y eso es igual a X menos 0X y 100 menos 0, 100. Se va. Tengo 10X más 50 igual a 11X. Paso a restar. ¿Cuánto vale mi X? 50. ¿Para qué valor el termómetro defectuoso marcará correctamente? Al valor de 50. Clave cachimbo. Vamos con el problemita 7. Acá de costadito nomás, mira. ¿Qué dice en el problema 7?
Se tiene un termómetro arbitrario X, ya, ok, se tiene un termómetro X, voy a poner por acá, un termómetro X. Dice que indica 120 para la ebullición del agua, y teniendo en cuenta que una variación de 25 Celsius equivale a 40X, entonces lo estoy comparando con la escala Celsius. Bien, lo estamos comparando con la escala Celsius, de los cuales me da un valor. ¿Cuál es el valor que me da? La temperatura de ebullición. 120 para X, y bueno, para Celsius tú ya sabes que indica 100. ¿Todos correctos hasta acá? Ahora me da un datito, ¿no? ¿Cuál es el dato que me da? El dato que me da es que una variación de 25 Celsius, una variación, ¿no?, en Celsius equivale a 25, ¿y eso a qué es igual? Dice que eso equivale a una variación de 40, una variación en X a 40. O sea, una variación en Celsius, ¿sí?, de 25 equivale a la variación en X a 40. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy poniendo? Me están dando las variaciones. La variación de Celsius es 25 cuando la variación de X es 40. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Con ese dato me piden la temperatura de fusión en la escala X. Pero ya tú sabes que la temperatura de fusión en la escala Celsius corresponde al valor de 0. Entonces, cuando la escala Celsius marque 0, ¿cuánto marcará la escala X? No sé, pues le voy a poner una A. No conozco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar con las variaciones. De A a 120, ¿hay o no una variación de temperatura? Sí. Y de 0 a 100, ¿hay o no otra variación de temperatura? Sí. ¿Estas variaciones serán equivalentes? Por supuesto, porque están entre dos rectas paralelas. Recuerda que se cumple la proporcionalidad de tales. Entonces yo digo, la variación en Celsius, ¿cuánto es? ¿De 0 a 100? 100 sobre 25. ¿A qué es igual? A la variación en X. De 120 a A, ¿cómo se calculaba esa variación? 120 menos A sobre 40. ¿Y ahora qué hacemos? Matanza, ¿no? 25ava for, 4 por 40, 160. Paso a restar, obviamente, ¿no? Acá me sale 160, igual a 120 menos A. ¿Cuánto vale mi A? Menos 40. ¿Para qué valor en la escala X será la temperatura de fusión? Coincida con 0 Celsius al valor de menos 40. Clave besito. Profesor, Pregunte. ¿podría explicar la última parte con lo que dijo de las variaciones? Cuando se trata de Claro, este variaciones. es el dato. Este es el dato que nos dan. Que la variación en Celsius vale 25 y la variación en X vale 40. Son equivalentes. O sea que las divisiones son iguales, ¿no? La variación en Celsius divide a 25 y la variación en X divide a 40. Eso es dato. Entonces tú acá en la escala necesitas una variación. Tú tienes la variación, mira. De aquí a acá hay una variación. Y la otra escala varía en lo mismo, en la misma proporción, entre las mismas rectas verticales, horizontales, perdón. Entonces, esta variación con esta variación son proporcionales. Esta variación es 120 menos A, que le corresponde a X. Y esta variación de 100 a 0 es de 100, que le corresponde a C. Y el resto es operar nada más. Ah, ya. Gracias. Vamos con la preguntita 8. Dale tu foto. Pregunte. Profe, ¿qué significaba ese AT que está entre el 120 y el A? Acá esto. Ajá.
Variación de temperatura, ¿cuál la oye? Ah, es un tremolito. Ahí está. Variaciones. Claro, pero si estoy trabajando con variaciones, necesito también dos temperaturas para restarlo. Esa es la variación. Acá yo no trabajo con temperaturas puntuales. ¿Alguna otra duda que tengan, muchachos? 8 la D, dice Evelyn. Vamos a ver. Vamos con el problema 8. A ver qué nos dice el problemita número 8. Nos dice, ¿a qué temperatura en Fahrenheit, este termómetro Fahrenheit, ¿ya?, indica el triple de lo que indica Celsius? Muy bien, me dan una relación que Fahrenheit es el triple de Celsius, es 3 veces Celsius, y tú sabes que Fahrenheit menos 32 es a 9, como Celsius es a 5. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de Fahrenheit, le voy a poner los 3 Celsius. Entonces yo pongo 3 Celsius menos 32 es a 9, como Celsius es a 5. En aspa, 15 Celsius menos 160 es igual a 9C. Paso a restar, ¿no? 6C es igual a 160, saco mitad, 13 equivale a 80. Ahora, profe, paso a dividir, pues, el número 3. No, no seas salvaje. Se supone que te está preguntando, ¿en valor de Fahrenheit o en valor de Celsius? En valor de Fahrenheit. Y Fahrenheit equivale a 3 Celsius. O sea que estos 3 Celsius, ¿a qué es igual? A la medida en Fahrenheit. ¿Y eso cuánto vale? 80. Se acabó el problema. Y la clave es... casi, muchachos. La clave no es dedo, es enano. Seguramente tú has pasado a dividir, pues, ¿no? Claro, lo han dividido. Pero lean, pues te pide a qué temperatura en Fahrenheit. No te pide a qué temperatura en Celsius. ¿Qué han dividido? ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? Me confundieron. Fallando se aprende. ¿Alguien preguntó algo? Sí, para que repitan, por favor. Claro, el problema dice que el valor en la escala en Fahrenheit es el triple o es 3 veces el valor de la escala en Celsius. F igual a 3C. Tú tienes tu formulita de conversión, que ya te la debiste de haber aprendido, ¿no? Fahrenheit menos 32 entre 9 es igual a Celsius entre 5. Pero yo sé que Fahrenheit vale 3 veces Celsius. Entonces, en vez de Fahrenheit, le pongo 3 veces Celsius y ya tengo una variable. Despejo el valor de C. Pero ten cuidado, yo no voy a pasar a dividir el C de frente, porque a mí no me están pidiendo hallar el valor en Celsius. Si tú lees el ejercicio, te pide a qué temperatura en Fahrenheit. En Fahrenheit es 3 veces Celsius, así que acá me conviene solo sacarle mitad y dejarlo en 3 Celsius, porque 3 Celsius ¿a qué equivale? A Fahrenheit. Y eso vale 80. ¿Ya? No hay que pensar, hay que leer. Problema 9. Dice, un material metálico superconductor de potencial utilidad, el divoduro de magnesio, que se hace superconductor a la temperatura de 40 Kelvin. ¿Ya? Me dan una temperatura que vale 40 Kelvin. Entonces la respuesta es, ¿cuál es ese valor de temperatura en Celsius? Ya pues, tú sabes que Celsius más 273 es igual a Kelvin. Entonces, el valor de Celsius más 273 es igual a 40. ¿Cuánto vale el valor de Celsius? Menos 230. Esa pregunta está directo, ¿eh? Clave, casita.
Bien, muchachos. Vamos ahora al ejercicio número 10. ¿Qué nos dice? El infierno en la tierra, el 13 de septiembre de 1922 se registró en el Asisía, Libia. Temperatura de 58 grados Celsius bajo sombra y 70 grados Celsius en exposición al sol. La temperatura en Fahrenheit es... Ya, pero no me dice cuál. O me habla de la variación. No. Quizás sumar, porque ¿Ah? El día lunes... Sí, nos te da dos temperaturas, ¿no? La temperatura de 58 Celsius bajo sombra y 70 Celsius obviamente sin sombra, ¿no? En exposición directa. Esta temperatura en Fahrenheit es, supongo que se refiere a la última, ¿no? A Celsius. Claro. Nos explicaron que en, si no me equivoco, era variación y D era como que... Problema número 10. Vamos a intentarlo así. Primero con conversión. Porque con variación va a salir decimal. Con conversión, asumiendo que sea la última, 70. A ver, divide 70 entre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 70 entre 5 me sale a ¿cuánto? A 14, ¿no? Y 14 por 9, 9 por 4, 36. Debo 3, 9 más 3, 12, 126. Igual a Fahrenheit menos 32. Y si lo paso a sumar, ¿cuánto sale mi Fahrenheit? 158 grados Fahrenheit. ¿Hay que la ver? sí, profesor. Ah, muy bien, entonces sale no. Te estaba hablando de la última, te estaba hablando de 70 grados Celsius. Eso hay que pasarlo a Fahrenheit. Sí, te estaba hablando de la última temperatura, ¿ya, muchachos? ¿Sí? Clave enano, muy bien. Convertimos la dosis en la que sale. Sí, pero si tú lees bien, se está refiriendo a la última temperatura. Pues. Por comprensión de texto, pues le metemos RV. Si tú lees bien y dice, coma, esta temperatura, cuando dice esta, se refiere al dato final, pues, ¿no? Obviamente. Aplicando RV, muchachos, ¿eh? El gran muchito. Entonces, hasta ahí ya tenemos Profesor. 10 ejercicios. Profesor, ¿puedo repetir la 10? ¿Cuál? La 10. Claro, el problema te da dos temperaturas, ¿no? Dice que en Libia, cuando estás en sombra, la temperatura es de 58 grados y cuando estás expuesta hacia el sol, es de 70 grados Celsius. Esta temperatura, hallarla en Fahrenheit. O sea, 70 Celsius debo de transformarlo a Fahrenheit. Uso mi conversión. Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9 y en vez de C reemplazo mi dato que es 70. Y lo que hago es operar, ¿no? Y sale 158. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, gracias. Listo. Entonces pasemos al ejercicio número 11. A ver, ¿qué dice el problemita número 11? En el desierto del Sahara, en cuanto a la oscilación anual de temperaturas, es muy notable que de una temperatura de 55 Celsius en julio en las zonas del interior, se pueda pasar a otra de 5 grados Celsius en febrero en la misma zona. Exprese esta gradiente de temperatura. ¡Ajá! Gradiente. Pero gradiente es simplemente variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Gradiente es variación de temperatura. Entonces, yo tengo temperaturas que van de los 55 grados Celsius a los 5 grados Celsius. Entonces, la variación de temperatura sería de 50 grados Celsius. ¿Todos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿Sí?
obviamente el Sahara registra temperaturas máximo de 55 y mínimo de 5. Entonces la gradiente, la variación me sale 50. Esta gradiente me piden expresarla en Fahrenheit. Entonces yo aplico ya no mi conversión, sino mi variación. Variación en Celsius es a 5, como variación en Fahrenheit es a 9. La variación en Celsius vale 50, lo reemplazo y luego despejo la variación en Fahrenheit. ¿Cuánto sale esa variación? 90. Clave. Cita. Muy bien, muchachos. La 11 casita. Muy bien, en el problema número 12 tengo una gráfica, ¿no? A ver. En el problema número 12 tengo una gráfica. Vamos a dibujar esa gráfica. Celsius con X. Gustavo, buenas tardes. Una pregunta, ¿todo bien por acá, no? Se me fue el internet y creo que se cerró Zoom. Felizmente pude recuperar el hospedador. Ah, tú eras la que paraba entrando y saliendo. Ah, yo sí, yo sí. Se me fue el internet. Por eso estaba preguntando si todo bien. ¿Se te fue? Como él. Sí, pero todo bien, No, ¿no? mentira. Sí, todo bien, todo bien. Ah, ya, gracias. Listo, listo. Ah, Chitón no escuchó, ya, Chitón. Sigamos. Pero Ya. Bulla. Ahí sí intervienen todos, ¿no? Ahí sí intervienen todos. Ahí sí todos escriben, todos chatean. Ya, a ver, acá, al ejercicio número... Ya, concentrémonos. En el problema número 12 me da esas escalas, ¿no? Celsius y X. Y me pide la temperatura de ebullición del agua en la escala X. Pero miren, este problema se puede hacer de dos formas. La primera usando la misma gráfica, ¿sí? Usando la misma gráfica. Y la segunda pasándolo a escalas. Yo lo voy a hacer usando la gráfica a ver si entienden. A mí me están viendo la temperatura de ebullición en la escala X. Yo no sé cuál es, pero hay una escala Celsius. Y yo sí sé cuánto vale la temperatura de ebullición en la escala Celsius. En la escala Celsius, ¿cuánto vale? 100, ¿verdad? Entonces, cuando la escala Celsius marque 100, que es la temperatura de ebullición, la escala X marcará un valor que no conozco, pero le voy a poner una B. Pero esa B, ¿sí o no que sería la temperatura de ebullición también? Habla, ¿sí o no? Claro, porque coincide con 100 Celsius, pues, obviamente. Entonces, ¿cómo calculo ese valor? Usando el famosísimo método de la tangente. Usando la famosísima tangente. Porque recuerda que en gráficas, si nosotros necesitábamos un dato, usábamos tangente. Acá podemos usar el mismo principio. Entonces yo veo teta, y en cualquiera de los tres triángulos, ¿no? En este chiquitín, en este mediano de azul y en este grandazo de negro, puedo aplicar tangente y no pasa nada. Yo voy a usar el triángulo grandazo de negro, este triángulo de acá, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sería 150 y cateto adyacente sería la B. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Ahora voy a usar la tangente en el triángulo de azul, en este de azul de abajo, en este mediano. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 50, obviamente la misma tangente, y cateto adyacente 100. Háblame, chaparro. 5.
¿Cuánto vale en la escala X? ¿Cuánto vale en la escala X? Creciendo. Entonces, la temperatura de ebullición en la escala X sería cabezón. Creciendo. Una pregunta. Dime, Yerba. En la parte del gráfico, en la cual usted pone primero 150 sobre B, el B no también incluye el menos 50 que está debajo de la parte. ¿Cuál? O sea, la B sería La 150. beta acá. Sí, claro. Yo uso el triángulo grande, ¿no? Porque Ya. tú, en gráficas, acá está el ángulo y acá está el ángulo, ¿no? Claro. Entonces, yo uso acá cateto opuesto de 100 a menos 50 y 150. Y cateto adyacente de 0 a B, hay B, 250 entre B. Solamente en B, no coges menos 50 también. Es que no te entiendo por qué quieres chapar menos 50. Si aquí está el cateto opuesto y aquí está el cateto adyacente. Este cateto va de 100 a menos 50, 150, y este cateto va de 0 a B, que va Solamente B. corresponde hasta el 0, nada más. Claro, de 0 a B. Ya. El otro triángulo es este azul de acá. Cateto opuesto sería 50, ¿no? De 0 a menos 50, 50, sin signo. Claro. Y el cateto adyacente sería 100. De 0 a 100, 100. De 50 a 100. Ya. Me había confundido. Gracias. Listo. No hay ningún problema. ¿Todo bien, muchachos? Fotito. Profe, ¿puede hacerlo con el Fotito. otro método? ¿Qué cosa? ¿Puede hacerlo con el otro método? Allá, pasando las espaldas. Ya, a ver, voy a borrar. Si yo lo quiero usar con espaldas, yo necesito fijarme en este punto y en este punto. ¿Yo qué cosa voy a hacer? Ponerlo así, mira. Así y así. En escalas, pues, ¿no? Obviamente. Donde una le va a corresponder a X y el otro le va a corresponder a Celsius. Entonces yo tengo que analizar los puntos. Este punto de acá, ¿qué significa? A ver si se dan cuenta. Menos 50 para Celsius y 0 para X. ¿Se dan cuenta? Este punto de acá, menos 50 para Celsius y 0 para X. ¿Ah? Muy bien, pues lo pongo por acá. Menos 50 para Celsius y 0 para X. Y este punto de acá, ¿qué significa? 100 para X y 0 para Celsius. ¿Todo bien? Este punto de acá significa 100 para X y 0 para Celsius. ¿Me llegan a apreciar? ¿Sí? Lo voy a poner aquí. 100 para X y 0 para Celsius. Entonces, a mí me están pidiendo la temperatura de ebullición. Se me pide la temperatura de ebullición, esto lo ponemos abajo. Acá. 100 para X y 0 para Celsius. Si me piden la temperatura de ebullición, significa que en la escala Celsius tiene que estar el valor de 100. Y en la escala X no conozco, pues, ¿no? No conozco la equivalencia. Le pongo una B que no conozco. Me están pidiendo calcular B. ¿Y ahora qué hago? Tales. Chiquito entre grandazo. Chiquito entre grandazo. 100 menos 0. 100. Sobre B menos 0. B. 0 menos 50. 50. 100 menos 50. 150. Y mira, 50 va 3 por 100, 300. Y B por 1, B. Sale lo mismo. Profe, ese 100, ¿Cuál es más rápido? profe, el 100 de Celsius
¿Dónde los he sacado? El dato, pues hija, te está pidiendo la temperatura de ebullición en la escala X. Yo no sé cuánto vale, le he puesto una B, pero esa temperatura de ebullición en Celsius vale 100, es por Sí. teoría. Claro, y si lo hubiera comparado con Fahrenheit, acá en vez de 100, ¿qué pondría para la ebullición del agua? Rojas. 273. Disculpa. 212. He pedido en Fahrenheit. En Fahrenheit, la temperatura de ebullición, 212. ¿cuánto es? 212. Claro, muy bien. Rojas, ¿cuánto es? 212, sí. Ay, ¿y si fuera Kelvin? Ahí es 373. Muy bien, ahora entiendes de dónde salen esos datos, ¿no? Sí, sí. Bacán, bacán. Muy bien, gracias a los que están interviniendo. Ahí voy a tomar fotos así, ¿eh? No estén llorando ahí, se están quejando. Ay, que el profe no toma fotos. Bien. Kiara. Claro, Kiara, es que esa es una temperatura que te han inventado, pues te pueden inventar cualquier temperatura, pero la puedes comparar con una conocida o con otra diferente. Pero tienen que darte datos, ¿no? Temperatura de ebullición, temperatura de fusión, para poder compararlos. ¿Ah? Del otro método siempre va a ser tangente, ¿verdad? Claro, pues tangente, ¿no? Para poder Con la calcular. temperatura. Recuerda que la tangente te permite calcular datos en una gráfica. ¿Está bien, Jordan? Sí, bro. Listo, listo. Bien. Sigamos. Vamos al problemita número 13. ¿Qué nos dice el problemita número 13? Nos dice un termómetro arbitrario y absoluto. Ah. Acá está mi termómetro arbitrario y absoluto A. Dice, indica 20 para el punto de congelación del agua. Muy bien. ¿Con qué escala le vamos a comparar? Con Celsius, por lo que veo. Muchachos, lo estamos comparando a la escala A con Celsius y me da de dato que 20A equivale al punto de congelación del agua. Eso tiene otro nombre, ¿no? Punto de fusión. ¿Y cuánto es la temperatura de fusión para la escala Celsius? 0. 0, muy bien, ahí sale el dato. Pero si es una escala absoluta, mis hermanos, su mínima temperatura, ¿cuánto vale? Para la escala A, ¿no? Porque la A es la absoluta. ¿Cuánto vale su mínima temperatura? 0. Porque es absoluta, pues, ¿no? 0. ¿Y cuánto es la mínima para Celsius? ¿Ya se olvidaron? Menos 273. Menos, ¿quién puso ahí? Tranquilo, menos, ¿eh? Menos 273. Y ahí sale el otro dato. ¿Ah? Ahora me dice, ¿cuánto indicará el termómetro arbitrario, o sea, el A, para una temperatura de 50 Celsius? O sea que cuando Celsius marque 50, ¿cuánto marcará la escala arbitraria A? No sé, pues le vamos a poner una A minúscula. Entonces me están pidiendo calcular el valor de la A minúscula. ¿Qué aplicamos? Tales. Chiquito entre, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Chiquito entre grandazo, chiquito entre grandazo. 20 menos 0, 20. Sobre A menos 0, A. Eso es igual a 0 menos 273, 273. Sobre 50 menos 273, 323. Y obviamente el A te va a salir aproximado, pues, muchachos. El A te va a salir 323
por 20 sobre 273. ¿Cuánto sale SA aproximadamente? Pues yo tengo mi calculadora porque esa vaina sí sale aproximada. Me cuenta cómo hay algo, ¿no? Claro, esto sale aproximadamente 23.666. Dame. ¡Ah, María! Ahí. Bien, muchachos. Muchachos, de la clase, vamos a puentear los otros ejercicios hasta la 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, maestro? Porque quiero hacer también problemas de dilatación, ¿ya? ¿Sí? Bien, a ver. Mireia, ¿te perdiste, hija? La escala A es una escala absoluta. Significa que su mínima temperatura vale 0. Estamos comparando con Celsius y la mínima temperatura de Celsius es menos 273. Ese es un dato teórico. Ahora me está dando otro dato, que en la escala A, 20 le corresponde la temperatura de congelamiento, que es la temperatura de fusión. Pero tú sabes que si 20 es la temperatura de fusión, en la escala Celsius le debe de corresponder el valor de 0. Porque en la escala Celsius a 0, el agua se congela. Y ahí están los dos datos. Ahora viene la pregunta, Mireille. Si en Celsius marca 50, ¿cuánto marcará en la escala arbitraria A? Yo le puse una A minúscula y aplicamos tales, ¿no? Chiquito entre grande, chiquito entre grande. 20 menos 0, 20. A menos 0, A. 0 menos 273, 273. 50 menos 273, 323. Y despejando el valor real de manera aproximada me sale 23,66. ¿Todo bien, Mireia? Muy bien. Ahora, como les estaba diciendo, vamos a puentear hasta el problema 20 porque quiero hacer también dilatación. En el problema número 20, a mí me dice, el lado de una placa cuadrada mide 20 centímetros y se dilata 0,8%. Ojo, mira lo que dice el problemita. El lado de una placa cuadrada mide 20 centímetros y se dilata el 0,8%. ¿De quién me está hablando? ¿Del lado o de la placa? Del lado de la placa. Ahí dice bien claro. El lado de una placa mide 20 centímetros y se dilata 0,8%. Entonces, la variación longitudinal, porque te habla del lado de la placa, equivale a 0,8%. Ahora, por teoría de porcentaje, cada vez que a ti te dan como dato un porcentaje y no te dice respecto de quién, tú tienes que asumir que es respecto de tu dato inicial o de tus valores iniciales. Entonces, si la variación longitudinal equivale al 0,8%, falta aclarar 0,8% de qué? ¿De la longitud final o de la longitud inicial? ¿Qué te dije que debes de asumir? De tu dato o tus valores iniciales. Entonces, el incremento longitudinal es el 0,8% de la longitud inicial. Ahora, esto tú sabes que tiene fórmula, ¿sí o no? ¿Cuál es su fórmula? Longitud inicial por alfa por variación de temperatura. Ahora, 0,8%, todos entienden que es 8 por 10 a la menos 3. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? 0,8% es 8 por 10 a la menos 3. ¿Todo bien hasta ahí? Listo, listo, bacán. Mira, ¿qué se eliminó? O sea que esos 20 centímetros estaban por las puras, ¿no? Alfa, que creo que es lo que me está pidiendo el problema. La variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? 360 Fahrenheit. Uy, pero hay que tener cuidado.
La variación de temperatura es 360 grados Fahrenheit, pero te pide el alfa en grados Celsius a la -1. Hay que cambiar esa variación. Tú dices, variación en Celsius es a 5, como variación en Fahrenheit es a 9. Reemplaza tu variación en Fahrenheit y dime cuánto sale la variación en Celsius. ¿Cuánto sería? 360 entre 9, 40. 40 por 5, 200. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? 360 Fahrenheit en variación equivale a 200 grados Celsius en variación. Entonces acá le pongo 200 grados Celsius. Y eso es igual a 8 por 10 a la menos. Mira, le sacamos mitad. Te quedó 4. Despeja el alfa. ¿Cuánto vale el alfita? El alfa me quedaría 4 por 10 a la menos 3 sobre, acá me quedó 100, ¿no? Pero ese 100 pasa a dividir como 10 al cuadrado. ¿Y eso acá es igual? A 4 por 10 a la menos 5. ¿Qué cosa? Grados Celsius a la -1. Clave barquito. Lo malo o lo feo de estos ejercicios es que se vuelven un poco algebraicos, muchachos. Es lo único malo, ¿no? Entre comillas, se le puede llamar malo. Bien. Vamos al ejercicio 21. Bueno, ya muchachos, ya le tomé foto ya. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 21. En el problema 21 dice, una varilla de 1 metro de longitud inicial 1 metro, se dilata 8 milímetros, variación longitudinal 8 milímetros. Cuando su temperatura pasa de una temperatura inicial de 10 grados Celsius a una temperatura final de 250 grados Fahrenheit, te pide el coeficiente de dilatación lineal en Fahrenheit a la -1. Te pide el alfa en grados Fahrenheit a la -1. Eso es lo que no conozco. Bueno, muchachos. Recuerden lo siguiente. Las unidades del coeficiente de dilatación dependen de la variación de temperatura. Si tú quieres que tu coeficiente de dilatación tenga por unidades grados Fahrenheit a la -1, tú necesitas que tu variación de temperatura esté en grados Fahrenheit. Ya perrete, profe, 10 menos 250, 240. ¡Eh! No, ¿cómo vas a restar así? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Si están en diferentes escalas, no puedes restar así. ¿A que no? No, pues. Hay que pasarlo a la misma escala. ¿Y a qué escala debo de pasarlo? A Fahrenheit. Así que estos 10 Celsius hay que pasarlo a Fahrenheit. Y como es una temperatura inicial, es una temperatura fija. Por lo tanto, yo voy a utilizar Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Y reemplazo, ¿no? 10 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 y despéjame el Fahrenheit. ¿Cuánto te sale? 50, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? 50. 10 grados Celsius equivale a 50 grados Fahrenheit. Por lo que yo ya tengo de dato la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? De 50 a 250, 200 grados Fahrenheit. Ahora yo ya puedo aplicar mi formulita. Variación longitudinal es igual a longitud inicial por alfa por variación de temperatura. La variación longitudinal es 8 milímetros. Tengan cuidado. La primera M es un prefijo numeral que significa 10 al cubo. La segunda M sí es la unidad de metros. 8 milímetros, 8 por 10 a la -3 metros.
longitud inicial 1 metro, el alfa que no conozco, y la variación de temperatura que vale 200 grados Fahrenheit. Se va a la unidad de metro, por así decirlo. Le sacamos mitad, acá quedaste en 4, por 10 al Profesor. cubo. ¿Qué pasó? ¿Es 10 a la menos 3 o 10 a la 3? Ah, A la menos 3. Pero. Dividido, y acá me quedó 100, ¿no? 10 al cuadrado. Y el grado Fahrenheit, como Fahrenheit a la menos 1. Ahí está el alfa. Entonces, 10 a la menos 3, entre 10 al cuadrado, ¿cuánto sale? 10 a la menos 5. Y esa es la respuesta. Profe, Besito también. profesor, Dime qué sabe. profesor, ¿podrá repetir, por favor? Claro. Muchachos, acá nos están dando los datos del problema, pero nos piden el coeficiente de dilatación en Fahrenheit a la menos 1. Recuerda que el coeficiente de dilatación, su unidad, depende de la variación de temperatura. Si tu coeficiente de dilatación lo quieres hallar en Fahrenheit a la menos 1, tu variación de temperatura debe estar en Fahrenheit. Acá dice Celsius, acá dice Fahrenheit. No los puedo restar para hallar la variación. Tengo que pasar los 10 Celsius a Fahrenheit usando conversión, porque 10 Celsius es una temperatura fija. Uso conversión y descubro que mi 10 Celsius equivale a 50 Fahrenheit. Entonces yo reemplazo 10 Celsius a 50 Fahrenheit y ahora sí ya puedo obtener la variación de temperatura, que vale 200 Fahrenheit. De 50 a 250 vale 200. Ahora ya puedo reemplazar en mi fórmula. Variación longitudinal es igual a longitud inicial por alfa por variación de temperatura. Variación longitudinal 8 milímetros. Longitud inicial 1 metro. Ahora, 8 mili, la primera M representa un prefijo numeral que vale 10 a la menos 3. 8 mili, 8 por 10 a la menos 3, metros. Igual a longitud inicial que vale 1 metro. Por alfa, y la variación de temperatura que yo la tengo en Fahrenheit, ¿no? Vale 200. Despejamos, eliminamos, y nos queda 4 por 10 a la menos 5. Obviamente grado Fahrenheit a la menos 1. ¿Todo bien, Quesada? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Hagamos la 22, muchachos. A ver, ¿qué nos dice el problemita 22? Tenemos una gráfica. Y acá tenemos a L, y acá tenemos a T. Y acá tenemos a 4. Y me dice, ¿no? Me dice que la pendiente, ¡ajá! ¿Te acuerdas qué cosa es la pendiente? La pendiente es la tangente, ¿sí o no, muchachos? Y esa tangente es 2 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 4. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo, muchachos? La pendiente es la tangente, y la tangente es 2 por 10 a la menos 4. Ahora, con eso te pide la longitud de la varilla para una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Fácil. Ubico, se supone que acá es 0, ¿no? Obviamente. Ubico 50 grados Celsius, aquí está 50. Y para esos 50 grados Celsius, una longitud llamada L1.
Me está pidiendo a mí L1. ¿Qué hago yo? Fácil, le trazo una horizontal y encuentro mi tangente. Ahí está. Encontramos a la tangente. Ahora reemplazamos, pues la tangente de teta, ¿a qué es igual? Habla cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, mi cateto opuesto sería L1 menos 4 sobre mi cateto adyacente que vale 50. Igual a 2 por 10 a la menos 4. Esto paso a multiplicar. ¿Y qué me quedó? Que L1 menos 4 es igual a 50 por 2, 100. 100 por 10 a la menos 4, ¿no? Va a quedar 50 por 2 y por 10 a la menos 4. Habla L1 menos 4, ¿a qué va a ser igual? A 10 a la menos 2. O sea, ¿cuánto vale 10 a la menos 2? 0,01. ¿Cuánto vale L1? Pasando a sumar, 4,01 metros. Y esa sería la respuesta. O sea, clave. ¡Ah! Y ese sería el problemito número 22. Profesor, Hábleme. ¿podría repetir? Es que se me fue el internet. Uy, a todos se les va. Porfa. El problema te dice que de dato te da la pendiente. Y recuerda que la pendiente es tangente. Entonces ya te está dando la tangente que es 2 sobre 10.000. Bueno, yo le estoy expresando exponencialmente 2 por 10 a la menos 4. Entonces yo acá tengo mi recta y me pide hallar la longitud para una temperatura de 50. Ubico la temperatura de 50 y para esa temperatura le corresponde una longitud L1. Trazo una línea horizontal y ahí encuentro mi ángulo para aplicar el único dato que tengo, que es la tangente. Tangente entonces, cateto opuesto L1 menos 4 sobre cateto adyacente que vale 50. Eso es igual a la tangente, obviamente, que es de dato 2 por 10 a la menos 4. 50 lo paso a multiplicar, me queda 50 por 2, 100, que es 10 al cuadrado, por 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. L1 menos 4 igual a 10 a la menos 2, que vale 0.01. Paso a sumar el 4, 4.01. ¿Todo bien? Sí, gracias. Listo. Ahora vayamos a hacer el problema número 23 y creo que ya ahí nos quedamos, ¿no? Con el problemita número 23. Vamos a echarle un poco más de tiempo. No quiere pintar. Bien, en el problemita número 23, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el problemita número 23? Un vaso metálico de capacidad de 1 litro, ya, ok, yo tengo un vaso por acá, de capacidad de 1 litro, volumen inicial del recipiente, 1 litro, y tú sabes que 1 litro son 1000 mililitros, ¿ya? Dice, contiene 980 mililitros de un líquido. Entonces, adentro del vaso hay 980 mililitros de un líquido. ¿Qué líquido será? ¿Qué sé yo? De un líquido. Ambos a temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, la temperatura inicial del recipiente es igual a la temperatura inicial del líquido y vale 20 grados Celsius. Determina a partir de qué temperatura se empezará a derramar el líquido, si me dan de dato,
que el beta del vaso, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y el beta del líquido equivale a 15 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Bien, muchachos. Me dice, ¿a qué temperatura empezará a derramarse? Ustedes deben de saber que el vaso va a incrementarse un poco. El vaso va a crecer de tamaño. Hay un incremento volumétrico por parte del recipiente. Entonces, para que el líquido empiece a derramarse, el líquido debe de crecer todo esto que le faltaba en un inicio, más lo que acaba de crecer el vaso. Entonces, todo esto de aquí debe ser el incremento volumétrico del líquido. Dime, ¿cuánto tiene que ser el incremento volumétrico del líquido, muchachos? Debe de ser el espacio que había vacío en un inicio, que son 20 mililitros. El incremento volumétrico del líquido debe ser 20 mililitros más lo que acaba de incrementarse el vaso. El incremento volumétrico del recipiente. Chequéalo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sigue el razonamiento? El líquido tiene que crecer 20 mililitros que había de espacio vacío más lo que acaba de crecer el vaso, pues obviamente, para que se derrame. ¿Ah? ¿Todo bien? Ahora fórmula. Se supone que el incremento volumétrico del líquido es volumen inicial del líquido por el beta del líquido por la variación de temperatura. Igual a 20 mililitros más fórmula volumen inicial del recipiente por beta del recipiente por variación de temperatura. Oye, se supone que ambos tienen la misma temperatura inicial y ambos van a tener la misma temperatura final, ¿no? Porque estoy calentando todo el sistema. Entonces, la temperatura final del líquido va a ser igual a la temperatura final del recipiente y le voy a poner igual a T. Entonces, volumen inicial del líquido es 980 mililitros por beta de líquido. El beta de líquido es 15 por 10 a la menos 5. 15 por 10 a la menos 5. Y por la variación de temperatura, al final lo voy a poner. Ya sé que es T menos 20. Pero le voy a poner simplemente variación de temperatura. Igual a 20 mililitros más volumen inicial del recipiente, 1000 mililitros, por el beta del recipiente, que es del vaso, 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5, y por la variación de temperatura. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que los mililitros se eliminan los mililitros. ¿Y qué más va a quedar? Bueno, eliminamos un 0, creo, ¿no? Sí, eliminamos un 0, ¿no? 0, 0, 0. Ahora, mira lo que vamos a hacer, muchachos. Mira lo que vamos a hacer. Yo acá tengo 15 por 10 a la menos 5 variación de temperatura. Acá tengo 5 por 10 a la menos 5 variación de temperatura. Este 15 lo voy a poner como 3 por 5. Y el 3 lo voy a multiplicar con el 98. 8 por 3, 24. Llevo 2. 9 por 3, 27, más 2, 29. 294 por 5 por 10 a la menos 5 por variación de temperatura, igual a 2, más mi es 100, porque eliminé un 0, por 5 por 10 a la menos 5, variación de temperatura. Oiga, profe, ¿por qué hace eso? Porque lo voy a pasar a restar, teniendo como esto constante, si te has dado cuenta. Y si lo paso a restar, 294 cosita, menos 100 cosita, ¿cuánto me queda? 194 cosita. O sea, 5 por 10 a la menos 5, variación de temperatura igual a 2. Ahora despejo, ¿no? ¿Cuánto vale mi variación de temperatura? Despéjalo, por favor. Sería 2 por el 10 a la menos 5 pasa como 10 a la 5. Y eso lo voy a dividir entre 194 por 5. ¿Cuánto es 194 por 5? 5 por 4, 20, llevo 2, 9 por 5, 45, más 2, 47, llevo 4. 5 por 1, 5 más 4, 970. Entonces, a mí me está saliendo que la variación de temperatura es 200.000 sobre 970. O sea, 20.000 entre 97.
aproximadamente, ¿cuánto sale? Es aproximado, ¿no? Obviamente. Sale 206.18, ¿no? Punto 18. Entonces, esto sale aproximadamente 206.18. Pero recuerda que la variación de temperatura era temperatura final T menos temperatura inicial 20. Y eso es igual a 206.18. ¿Cuánto sale mi temperatura T? 226.18. Esa sería la temperatura final, ¿no? O sea, te la habéis dado, ¿no? Aproximadamente, pues, ¿no? Dadito. Ahí está. ¡Foto! Y con ese ejercicio terminamos, mis hermanos. ¿Ya? Con ese ejercicio terminamos. Profe, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Cómo, hijo? Si lo puede repetir, por favor. Claro. Acá la idea, mira, esta parte es operar. Esta parte es operar. ¿Ya? No es necesario que te estés aprendiendo, es operar. Obviamente que en el examen de admisión va a venir un poco más factorizable, un poco más fácil de operar, con números más facilitos, con múltiplos de 10. ¿Ya? Por esta parte no tienes por qué asustarte. Acá lo que te tiene que asustar es cómo rayos lo planteo. Eso es lo que tienes que preocuparte. Entonces, tú tienes un recipiente de 1000 mililitros y obviamente tienes un líquido de 980. Si te has dado cuenta, hay un espacio vacío de 20 mililitros. Si yo quiero que el líquido se derrame, se supone que el líquido tendría que crecer los 20 mililitros. ¿Sí o no? Claro, con que el líquido crezca 20 mililitros ya se va a empezar a derramar. Pero, ¿qué pasó con el problema? Que el vaso también incrementa de tamaño. Eso significa que si el líquido incrementa los 20 mililitros, el vaso creció más. Chale. Entonces el líquido tiene que crecer un poco más. ¿Cuánto más tiene que crecer el líquido aparte de los 20 mililitros? Lo mismo que creció el vaso. Si el vaso se incrementó un poquito más, entonces el líquido, aparte de los 20 que ya había, tiene que incrementarse lo mismo que hizo el vaso. O sea que el incremento volumétrico del líquido es 20 que había el espacio vacío, más lo que acaba de incrementarse el vaso. Una vez que el líquido alcanza la superficie del vaso, ya va a empezar a derramarse. Y luego de acá reemplazo en fórmulas y el resto de acá para abajo es operar, muchachos. Es operar, nada más. ¿Sí? La respuesta obviamente es deducho, es clave de. La respuesta es de. Profesor, ¿el volumen del recipiente siempre va a aumentar? ¿O de qué depende? ¿El volumen del recipiente? Sí, por lo general el volumen del recipiente siempre aumenta cuando te den la variación de temperatura. O perdón, el beta. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que el vaso, el recipiente, incrementa de tamaño? Cuando te den datos del recipiente. Te den beta o te den alfa, también te pueden dar del recipiente. Cuando te dan esos datos, sí o sí el recipiente va a incrementar de tamaño también. Okay, si no gracias. te da datos, pues no, solo incrementa el líquido. Y con eso, muchachos, terminamos los ejercicios. Bueno, obviamente hay más ejercicios que ustedes van a practicar en su casa. ¿Sí? Yo ya les tomé foto, ahorita mismo los voy a poner en un Word, los transformo a PDF y se los reboto para que los puedan poner en su Classroom y puedan descargarlo ustedes. Ya, muchachos, nos vemos, chicos, cuídense bastante, tomen su leche, aliméntense bien, ya saben, cuídense mucho y estudien para el 4 de octubre. Bye, nos vemos, un abrazo.